amigos, sean bienvenidos a la segunda edición internacional de farmacología. Listos para poder continuar en la parte de actualización de farmacología para el personal sanitario. Qué gusto a nombre de todas las entidades. Amigos, sean bienvenidos a la segunda República del Ecuador en conjunto del Instituto Azteca de México, de Farma Internacional. Listos para nuestros organizadores, Kipfarm, Sanel, de farmacología para el personal sanitario. Qué gusto solamente de los estudiantes de las diferentes universidades de todo el Ecuador, de Ramos del Ecuador en conjunto del Instituto. Hoy para continuar en este día, el día número 4 de este evento, queremos invitar a nuestros expertos a formar parte ya de este evento. Muy bien esta promo que lo tenemos aún habilitado. Gracias a todos ustedes que nos fueron por la certificación internacional. Llévate el certificado del webinar de cáncer de mama, etapa temprana y cirugía oncoplástica de este evento. Muy bien amigos, listos para continuar. En este momento les he invitado a Facebook desde la certificación internacional. Llévate el certificado. Estamos listos para poder continuar con ustedes también. Un saludo a nuestros amigos, clientes y aliados. Presentamos este magnífico evento gracias a la colaboración de todas nuestras entidades que se han sumado a esta iniciativa. Y listos pues para continuar, muchas gracias y vamos a presentar a nuestros expertos de esta jornada de capacitación. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y de especial manera hoy estaremos compartiendo una jornada increíble con nuestros expertos en diferentes temas. Hoy compartiremos un tema de farmacología deportiva con el doctor Paul Fernando Cantuña Vallejo. Él es médico cirujano por la PUCE, médico especialista en medicina del deporte con un diplomado en biomecánica aplicada al deporte, una certificación en cineatotropometría ISAC nivel 1, médico general en el hospital de la UCI con una residencia médica en traumatología y ortopedia del IES de Riobamba, docente en el Instituto Tecnológico Superior de Riobamba, asistente también en el área clínica de laboratorios médicos y asociados, médico deportólogo en el centro especializado en medicina del deporte Rio Health. Damas y caballeros, hoy compartiendo el tema farmacología deportiva, mientras nombramos coanfitrión al doctor Paul Fernando Cantuña Vallejo, le damos la más cordial bienvenida de parte de todas las instancias quienes hacemos posible para esta segunda edición internacional. Bienvenido, doctor, un enorme placer. Lo escuchamos todo el público de Levens Capacitaciones, a las órdenes siempre y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirman si está correcto el audio? Efectivamente, doctor, justo le estamos escuchando su audio. Si de pronto le vamos un poquito nada más, creo que tenemos, bueno, un audio un poco bajo, bueno, medio estándar. Entonces, si pronto podemos hablar un poco más fuerte y compartir pantalla, estaríamos listos para iniciar con usted. Ya, correcto. En este momento me procedo a compartir la pantalla. Bueno, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Primero agradeciendo con los organizadores por la invitación. Y vamos a hablar un tema que es importante en el ámbito deportivo, en el ámbito para el apoyo al deportista de alto rendimiento y también para el público amateur, enfocado obviamente desde el ámbito farmacológico. Entonces, vamos a abordar el tema de farmacología deportiva y vamos a comprender un poco más fehacientemente, un poco más fácil de lo que es una ayuda ergogénica y no caer en el doping deportivo. Entonces, solo para dar como una pequeña introducción, una ayuda ergogénica puede ser permisible y no permisible. Entonces tenemos dentro de ayudas ergogénicas, nosotros vamos a tener sustancias que nos van a ayudar y van a suplementar y van a complementar los diferentes ámbitos metabólicos en el cuerpo humano. Entonces tenemos sustancias permitidas como pueden ser proteínas, pueden ser los conocidos BCAA, la conocida y famosa whey, la conocida homocisteína, cafeína, y una que les traigo en este momento que es de las más importantes, la que se ha demostrado que tiene mayor ayuda y que es permitida para todo el uso de los deportistas, que es la creatina. Pero antes de nada, primero debemos tener una idea de cómo nosotros
obtenemos energía, cómo nosotros realizamos las actividades, para que así se pueda comprender por qué son consideradas ayudas ergogénicas y por qué algunas son prohibidas y no prohibidas. Vamos a ir explicando en cada uno de los grupos cuál es su función en el organismo y por qué son consideradas ayudas en el ámbito deportivo, ¿no? Bueno, esto como solo información general para las personas que tenemos audiencias de diferente nivel académico, entonces hay que hacer un poco de recordar lo que es la musculatura, cómo se obtiene la energía y cómo se realizan las diferentes actividades. Todos nosotros, para realizar cualquier tipo de actividad, sea caminar, correr, levantarnos, que el corazón exista, el latido cardíaco, respirar, toda actividad, nosotros vamos a tener una fuente energética que le vamos a conocer que se llama ATP, ¿no? Entonces, para la obtención de este ATP, nosotros tenemos 3 vías principales. Tenemos una vía que se llama fosfocreatina, que la vamos a ver, y también para la obtención de este ATP nosotros vamos a tener unos sustratos que van a ser los hidratos de carbono, la más conocida que es la glucosa, y vamos a tener también lo que son las proteínas, principalmente las cadenas de aminoácidos. Las proteínas que vienen pueden ser de origen animal, tanto de origen vegetal, como cualquier tipo de carne, ¿sí? Y vamos a tener la producción de ácidos grasos, ¿sí? Todas estas en algún punto se van a transformar en ATP. Entonces, vamos a decir que los hidratos de carbono y las proteínas se realizan de una forma anaeróbica y aeróbica. Fácil, solo para contextualizar. Para que nosotros obtengamos energía de una forma aeróbica, quiere decir que vamos a necesitar moléculas de oxígeno, y de una forma anaeróbica, sin oxígeno, ¿sí? Entonces, esto puede ser mediante la formación de ácido láctico y mediante la utilización de fosfocreatina. Entonces, esto es lo que nosotros podemos entender. Para obtener nuestra energía, todos vamos a necesitar de ATP. Este ATP, ¿cómo se obtiene la energía? Es por la entrada y por salida de iones de potasio. Entonces vamos a tener el ATP, adenosindifosfato, se va a transformar en ADP, en adenosindifosfato y monofosfato. Mientras cuando nosotros, tanto en entrada como en salida de los iones de potasio, de fósforo, perdón, vamos a tener la producción de energía. Entonces, esto es lo que le va a dar energía a las células de nuestro cuerpo, sean células nerviosas, sean células renales, células cardíacas, en fin, todas las diferentes células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que nuestro ATP se encuentra almacenado lo que es en una célula muscular y que este ATP solo nos va a ayudar a mantener la actividad del músculo en 1 a 3 segundos. Por eso, como les había mencionado, el ATP se debe generar a partir de otras fuentes para que el ejercicio pueda prolongarse. Es decir, a partir de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Todas estas por diferentes ciclo de Krebs, ciclo de Cori, entre muchos otros ciclos que eso estudian y algo han de haber estudiado, se obtiene ATP de diferente manera, es decir, obtenemos energía para realizar las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, el primer sistema que nosotros utilizamos es el sistema de ATP creatin fosfato y la descomposición aeróbica y anaeróbica de los hidratos de carbono, y también se puede dar a través de las grasas. ¿De qué depende esto? Y esto va a ser muy importante para que sepan cuáles son los diferentes fármacos o composiciones químicas que nos van a ayudar. Cuando nosotros utilizamos los diferentes sustratos, depende del tipo, de la intensidad y la duración del ejercicio. Y esto nos ayudará a determinar la necesidad de ATP y el sistema que utilizará. Es decir, en forma muy general, todos utilizamos a la vez estas diferentes obtención de energía, pero en algunas actividades predominan unas más que otras. En forma general, ¿qué decimos? Que en actividades de larga duración, con una leve intensidad, se obtiene la energía principalmente a través de las grasas. Es decir,
que cuando ustedes realizan un ejercicio de intensidad baja y de larga duración, lo que tú más estás metabolizando, lo que tú más estás utilizando son los ácidos grasos. Por eso es que se recomienda para bajar ácidos grasos, para bajar los niveles de colesterol, aumentar los niveles de HDL y disminuir los niveles de LDL, se recomienda un ejercicio de tipo de baja intensidad y de alta duración. Es decir, de forma general, andar en bicicleta, caminata y que todo sobrepase la media hora. En actividades intermedias, es decir, con un poco más de intensidad, se utiliza lo que es bastante el hidrato de carbono, es decir, lo que viene a través de la glucosa. Jugar fútbol, jugar básquet, una pequeña carrera, eso nos determinará una mayor fuente de utilización de hidratos de carbono. Mientras que en una intensidad alta, pero de corta duración, se utiliza principalmente lo que es el sistema ATP creatinfosfato. Es decir, actividades como levantamiento de pesas, actividades como sprints, 100 metros, levantamiento de pesas y todo lo que tenga una corta duración y una alta intensidad, se utiliza este sustrato energético. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que la creatina, el creatinfosfato, va a perder un fosfato, será creatina, y esta pérdida nos liberará energía. Y esta energía, este fósforo que se liberó, al transformar el ADP en ATP, también va a generar energía. Esto se le considera que es una catalización o obtención energética mediante una reacción anaeróbica, es decir, que no necesita la presencia de oxígeno. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que el tejido muscular va a ser nuestro sistema donde se almacene esta sustancia que se llama creatinfosfato. Y que generalmente esta sustancia nos va a ayudar o será predominantemente en los periodos de 2 minutos. ¿Sí? Como habíamos mencionado, este sustrato energético se va a utilizar en ejercicios intensos y cortos como levantamiento de pesas, saltos o sprint. Entonces, nuestro primer fármaco permitido, como les había mencionado, existen fármacos permitidos y no permitidos. El más importante de las familias de los fármacos permitidos en el ámbito deportivo es la creatina. Ustedes han de haber escuchado que esto generalmente se suele dar en los gimnasios. Se les recomienda, junto con la utilización de proteína, la famosa whey, la famosa proteína de soya, la famosa proteína isolate. Todas estas son consideradas ayudas ergogénicas permitidas en el uso del deporte, ¿no? Entonces, ¿qué es la creatina y al qué nos va a ayudar? La creatina es denominado el ácido metil o ácido acético. Es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y es un derivado de los aminoácidos. Solo para aclarar un poquito, toda cadena proteica va a estar formada de diferentes moléculas de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, la creatina es un nutriente natural, se encuentra en alimentos de origen animal, propiamente de la carne animal. ¿Sí? Este es muy eficaz y nos ayuda para mejorar el rendimiento deportivo. Suplementar la creatina por vía oral aumenta la creatina, el almacenamiento de creatina en el músculo y también la liberación, como había dicho, para generar energía. ¿Cuánto es el requerimiento que nosotros vamos a necesitar de esta creatina? Nosotros el requerimiento diario de creatina es de 2 gramos. El 50% de esta se va a realizar en el hígado, páncreas y riñones a partir de los aminoácidos arginina, lisina, metionina. Y el otro 50% va a ser aportado a través de la dieta. La mayor cantidad de creatina, como ya habíamos mencionado, se encuentra almacenada en el músculo esquelético. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos ayuda la creatina a mejorar nuestro rendimiento deportivo? ¿Por qué la creatina también, y no solo deportivo, ya vamos a mencionar algunas patologías donde que se puede utilizar y está demostrado que nos ayuda a mejorar la masa muscular, ya que la creatina atenúa
acidosis intramiocitaria que se da en el músculo en el ejercicio. Nos ayuda a producir ATP, como les habíamos dicho, y disminuye el proceso de fatiga muscular. ¿Sí? La creatina se transporta por vía sanguínea desde los órganos de la síntesis, que era la musculatura, y esto van a necesitar unos transportadores. ¿Sí? La creatina va a tener una mejor eficacia cuando exista la presencia de insulina y vitamina E, y esto principalmente se va a dar inducido por el ejercicio físico. Entonces, ¿por qué nos sirve la creatina? La creatina nos va a aumentar la fuerza y la potencia muscular. Esto quiere decir, nosotros al consumir creatina, no es que por sí sola va a dar el aumento de la masa muscular, como lo veremos más adelante, sino la creatina tiene que ir acompañado de un programa de ejercicio que nos ayude a la utilización y para así realizar lo que es hipertrofia muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede decir? Es que cuando nosotros tenemos una alta cantidad de creatina, puede llegar a ser 20% mayor que cuando no se ha tomado creatina. Es decir, que cuando en el rendimiento, al estar levantando pesas y estamos haciendo una serie de 15 repeticiones, cuando nosotros consumimos creatina, podemos hacer de 17 a 18 con el mismo peso. Estudios han demostrado que consumir creatina aumenta en un 20% que si no se hubiera tomado creatina. ¿Sí? Bueno, y en estudios también en la espectrometría por resonancia magnética se ha demostrado que la recuperación muscular es mayor cuando la mayor concentración intramuscular de creatina se tiene. Es decir, cuando nosotros estamos acudiendo frecuentemente al gimnasio, nosotros tenemos que llenar nuevamente esos depósitos de creatina. Entonces, cuando no se lo puede realizar, como habíamos dicho, mediante la ingesta de la dieta normal y mediante nuestra síntesis endógena que nosotros mismos hemos realizado, se debería complementar con creatina. ¿Dónde se ha visto? Como habíamos mencionado, ¿en qué lugares se ha visto que existe un mejor efecto? Cuando son contracciones dinámicas isotónicas, quiere decir que vas a mantener el mismo tono muscular. Y cuando ejercicios isométricos o isocinéticos aún no está bien demostrado. Las personas que tal vez estén relacionadas en el ámbito de la rehabilitación me podrán entender mucho mejor a qué nos referimos con un ejercicio isométrico, que es un ejercicio isotónico y que es un ejercicio isocinético. Pero para, de una forma más sencilla, indicar que cuando existe contracción excéntrica y concéntrica, es decir, realizar el levantamiento de pesas, allí existirá un mejor efecto de esta ayuda ergogénica que se llama creatina, ¿sí? Entonces, la creatina, ¿cómo se la dosifica? La creatina se la dosifica. Existe el protocolo de carga rápida que se realiza en 5 días, ¿sí? Donde que la dosis puede ser entre 20 a 30 gramos según el peso muscular de la persona, ¿sí? La creatina se la dosifica en relación al kilo por peso, ¿sí? Puede ser de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Y esto se reparte en 4 tomas, ¿sí? También existe un protocolo de carga lenta, donde que la duración es de 4 semanas, donde que se ingiere 3 gramos diarios de una forma de monodosis. Ojo, cuando nosotros dosificamos creatina, siempre se tiene que dosificar acompañado con hidratos de carbono de bajo índice glicémico. Bueno, ¿cuál es el bajo índice glicémico? Son carbohidratos que no elevan demasiado los niveles de insulina y que tiende a mantener los niveles de hidratos de carbono en un mayor periodo de tiempo. Por poner ejemplo, un hidrato de carbono de bajo índice glicémico son las frutas, pero no muy dulces, ¿ya? Un hidrato de carbono de alto índice glicémico es el pan, es los caramelos,
un plátano son considerados alto índice glicémico, ¿no? Bajo índice glicémico, manzana, papaya, las frutas que no son tan dulces, ¿no? Esto es algo importante definir, que una vez que el contenido de creatina muscular ha sido saturado, es decir, nosotros hemos realizado la carga y hemos hecho el periodo de mantenimiento, se necesitan 4 semanas para volver a niveles basales. Aquí es algo que generalmente se produce en los gimnasios, que no dan ciclos, sino recomiendan una ingesta de creatina durante todo el entrenamiento y durante todo el ciclo, durante todo el año. No, eso ya se ha visto que no es lo correcto y que lo único que estás haciendo es saturarlo y que el resto no se está aprovechando. Entonces, por eso se da por ciclos. Generalmente un ciclo, ¿cuánto va a durar? Es un periodo de carga y un periodo de mantenimiento. El periodo de carga, como ya habíamos mencionado, y el periodo de mantenimiento de 3 gramos. En tiempo, ¿cuánto dura? Alrededor de 6 a 8 semanas es lo que debería durar esta carga de creatina. Es decir, que tomar creatina superior a los 2 meses no se ha demostrado que ayude a aumentar la masa muscular. Como habíamos mencionado, si nosotros ya lo saturamos, lo único que estamos haciendo es dar creatina y que ésta sea excretada por vía renal, es decir, por vía de la orina, y no hacemos no tenemos ningún beneficio adicional al protocolo que se ha estandarizado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes utilizarían creatina? Entonces, vamos al ámbito propiamente ya específico. Son personas que quieren aumentar masa muscular, son personas que desean tener estas actividades de alta intensidad y de corta duración que sean mucho más explosivas, ¿sí? Eso en el ámbito del deporte. Pero ¿qué es aquí lo importante? Y que eso hay que empezar a mencionar. Estas sustancias también pueden ser utilizadas en la población en general. Puede ser utilizada, y está demostrado en algunos estudios, que personas que tengan sarcopenia, ¿qué es sarcopenia? Es la pérdida de masa muscular y las personas que tienen disminución de fuerza muscular. Por ejemplo, adultos mayores van a tener con la suplementación de creatina y un pequeño programa de ejercicio físico, o en el ámbito de rehabilitación, con un pequeño de estímulo mediante la colocación de electrodos de contracción muscular, van a tener aumento de la masa muscular. ¿Para qué nos sirve esto? Para que las personas, ahora que pasaron en UCI, que no pudieron caminar, que les cuesta dar pasos, levantarse de la cama y toda esa pérdida de masa muscular, su recuperación con el consumo de creatina es mucho más rápido porque nos ayuda a aumentar la masa muscular. Entonces, la sarcopenia es una de las enfermedades que con la creatina y con una correcta dosificación, con una correcta implementación de un programa de rehabilitación, que puede ser mediante electroestimulación, nos va a ayudar a combatir esta enfermedad que es muy importante en adultos mayores y ahora que se demostró en la pandemia, personas que están o que salieron del área de cuidados intensivos para una correcta rehabilitación y una más rápida recuperación de su enfermedad. Entonces, este era una pequeña abordaje de lo que puede ser la creatina y las diferentes sustancias que son permitidas en el uso del deporte, que no son perjudiciales para nuestra salud. Aquí hay muchos mitos también en relación a la creatina. Mencionan que una persona que tiene una insuficiencia renal no debería consumir creatina. Esto hay que saber cómo se la va a dosificar, ¿sí? Y otras personas que tienen miedo de que les va a hacer engordar. No, esto no tiene nada que ver con calorías ni nada por el estilo, porque como vimos en la anterior diapositiva, tiene que ver con la formación de energía, con la formación de ATP y ATP. Entonces, esto no tiene nada que ver.
¿sí? Muy diferente de las otras ayudas ergogénicas que ya vamos a mencionar. Entonces, para recapitular, la creatina, ayuda ergogénica permitida, proteínas como la whey, ayuda ergogénica permitida, aminoácidos como los BCAA, ayuda ergogénica permitida, todo lo que son vitaminas y minerales se están permitidos, son considerados ayudas ergogénicas que pueden ser, no es motivo de la charla de ahora cómo van a ser y ver sus diferentes carencias y cómo lo vamos a rectificar, pero tener en cuenta que cualquiera de esos consumos no va a interferir y no va a ser perjudicial para el atleta. ¿Por qué? Nosotros tenemos otras sustancias que sí están prohibidas en los deportistas y en las diferentes partes del deporte, ¿no? Entonces, solo para mencionarlo como concepto, que es el dopaje, se define como un acto en que se infringen una o varias normas de antidopaje. Es decir, presencia de sustancias prohibidas en la muestra del deportista. Ya vamos a ver cuáles son las más frecuentes. Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. El dopaje también puede ser tanto biológico como mecánico. Negación a realizar un control, esto propiamente del deporte, cuando, por ejemplo, las personas que ya van a las Olimpiadas deben, hay una agencia que las controla, que es la WADA, ya vamos a mencionarlo, que van a hacer pruebas aleatorias para ver que no exista el consumo de las sustancias que ya vamos a mencionar. ¿Sí? Error, el registro de dar la información o sobre el paradero, como les decía, esto es a nivel mundial, entonces siempre se tiene que registrar. ¿Sí? O cualquier alteración en el proceso de control antidopaje. Que también es considerado dopaje es la posesión de una sustancia o método prohibido, tráfico de una sustancia o método prohibido, administración o intento de administración de una sustancia en un deportista y el ser cómplice, alentar, ayudar o incitar, colaborar y conspirar o encubrir el uso de estas sustancias de otro deportista. Entonces, esto, como ya han de haber escuchado, del doping, es algo que hay que tener mucho cuidado. Existen medicamentos que por condiciones propiamente, por enfermedades preexistentes de los pacientes, pueden ser administradas, pero tienen que ser siempre evaluadas y notificadas a las comisiones mediante la realización de formularios para que no causen problemas al deportista, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que todo esto del antidopaje está normada o está controlada por la WADA, ¿sí? La Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, ¿sí? Que es una organización internacional y que se coordinó con el desarrollo y posterior evaluación del Código Mundial Antidopaje y que participa en todas las federaciones del mundo. ¿Sí? Entonces, para mencionar cuáles son las sustancias o la farmacología que no se puede consumir porque van a ser motivo de suspensiones, motivo de multas, ¿sí? Vamos a tener que existe el Código Mundial Antidopaje. Este Código Mundial generalmente se actualiza anualmente y se tiene en cuenta los siguientes 3 criterios para decir que una sustancia o un método como prohibido, ¿no? Que es la prueba médica científica de un efecto farmacológico o experimental conforme a los cuales la sustancia o método solo combinado tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo. Es decir, cualquier sustancia que mejore el potencial y el rendimiento deportivo, cualquier sustancia que cree un riesgo para la salud del deportista y que esté en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje, va a ser considerada como una sustancia de método prohibido. ¿A qué nos referimos? Ya vamos a ver algunos de los efectos adversos. Muchas de las sustancias que nosotros o que las personas utilizan para el doping crea una afectación de salud que después se vuelve, que te puede causar la muerte y a veces te puede causar alteraciones hepáticas, renales, como ya vamos a ver, ¿sí?
Otras sustancias que también son consideradas dopaje son las sustancias que tienen el potencial de enmascarar el uso de la sustancia de métodos prohibidos. Aquí principalmente entran los que son diuréticos. Las personas que son en el ámbito de la salud, que tienen conocimiento, ya sabrán entender cuáles van a ser los diuréticos que pues, son consideradas como dopaje. Sustancias no aprobadas. Entonces nosotros vamos a ver de una forma, existen centenares de sustancias que son consideradas dopaje. Vamos a ver nosotros por familias y vamos a dar algunas de las más conocidas, vamos a explicarlos un poquito, ¿no? Sustancias no aprobadas. Todo fármaco que no incluido en ninguna de las siguientes secciones sin aprobación vigente por ninguna autoridad regulatoria. Drogas en desarrollo solo para el uso en animales están prohibidas, es decir, drogas que aún no han sido aprobadas por la FDA no pueden ser utilizadas, ¿sí? Y también nosotros tenemos ya los famosos agentes anabolizantes, es decir, toda sustancia que sea anabolizante es considerada doping. Recordando, solo para aclarar esto, agentes anabolizantes, ¿qué es anabolismo? Es la creación, es decir, sustancias que ayuden a la creación de músculo van a ser consideradas sustancias de dopaje. ¿Cuáles tenemos entre las primeras? ¿Sí? Anabolismo, creación de músculo. Catabolismo, destrucción de músculo. ¿Sí? Entonces vamos a tener los esteroides anabolizantes androgénicos, pueden ser de tipo exógenos o pueden ser endógenos. Sus metabolitos o isómeros administrados exógenamente. ¿Sí? ¿Cuáles tenemos en esta lista? Todos los esteroides anabolizantes androgénicos. Quiere decir, todas las sustancias que nosotros estamos viendo aquí son sustancias que nos van a ayudar a crear los andrógenos, ¿sí? Propiamente lo que sería testosterona y androsterona, ¿sí? Androstendiona. Es decir, nuestros esteroides, todas las personas producimos esteroides, ¿sí? Entonces podemos administrar testosterona propiamente dicho, androstendiona que también se transformará en testosterona, ¿sí? Y todas o cualquiera de estas sustancias que nos ayuda a la formación final de testosterona y androstendiona están contraindicados para el uso del deportista, ¿sí? Todo lo que tenemos, entonces como pueden ver aquí, existen un montón de sustancias que son catalogadas como derivados de esteroides anabolizantes. Existen un montón, ¿sí? ¿Y esto cómo se determina? Bueno, se toma pruebas de sangre o pruebas de orina y esto se envía a laboratorios certificados. Obviamente aquí en el país no existe. Existe uno en el país de Cuba, Estados Unidos, y los otros son en la Unión Europea. Y ellos determinan presencia de estas sustancias. Y te dicen, ¿tiene cuál sustancia? Sí, no, y por qué. ¿Ya? Entonces también tenemos exógenos como los que podemos ver, ¿sí? Y tenemos otros agentes anabolizantes. Entonces aquí vamos a ver ya uno de los primeros agentes que se suele utilizar en el ámbito de la halterofilia. Este es uno de los más conocidos, el clenbuterol. ¿Sí? El clenbuterol es el agente anabolizante más utilizado en el ámbito del levantamiento de pesa, hipertrofia muscular y halterofilia, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a aumentar la fuerza y aumentar la masa muscular, ¿sí? Y la tibilona también. Entonces, estas son las tres sustancias que se debe tener en cuenta que no se debe administrar para una persona que vaya a competir. ¿Qué también se debe tener en cuenta? Que productos comerciales, es decir, que vienen ya con vitaminas, que vienen con con creatinas, pueden venir contaminados. Es decir, que dentro de su forma farmacéutica ya vienen con estas sustancias que son contraindicadas. Entonces ya pasó eso en
en un equipo argentino que estuvo contaminado con sustancias, una proteína, TX nombre, estuvo contaminada con agentes anabolizantes. Entonces, tuvieron una suspensión todos los jugadores de ese equipo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando se vaya a administrar, cuando se vaya a ver este tipo de agentes farmacológicos que son prohibidos para el deporte, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los agentes anabolizantes? Uno de los problemas de los agentes anabolizantes es que producen algunos efectos adversos. El más conocido de todos es la atrofia testicular, ¿sí? Es decir, va a disminuir el tamaño testicular. Al disminuir el tamaño testicular, vamos a tener un recuento reducido de espermatozoides, es decir, puede llegar a tener disminuido o totalmente, entonces va a tener un proceso de infertilidad. ¿Sí? Entonces, el primer efecto adverso es que te da es infertilidad. ¿Sí? Obviamente, por el exceso de andrógenos también se va a producir una pérdida de cabello y va a producir calvicie. Va a realizar, este tipo de pacientes presentan una ginecomastia marcada, ¿sí? Y se relaciona con algunos tipos de cánceres, como es el cáncer de próstata. Cuando es consumido crónicamente, cáncer de próstata, cáncer testicular, y algo bueno, que no está mencionado, pero que también se ha demostrado, es afectación al hígado. Producen cirrosis, como último, hay aumento de la TGO y de la TGP. Desencadenará en un proceso de hígado graso y después nos dará cirrosis. Es decir, que cuando nosotros evaluamos a un deportista, evaluamos a una persona que levanta pesas y nos menciona que ha consumido clenbuterol durante 2, 3 años a dosis, no existe dosis seguras, eso es algo que también se está cambiando, porque ahora existen ciclos. Hay cursos de personas de entrenamiento donde que les indican que existen ciclos seguros, pero no existe, aún no hay estudios de que digan realmente es algo seguro. Estamos aquí creando un desequilibrio hormonal, entonces no existe dosis segura en el entrenamiento. Entonces, cuando nosotros evaluamos este tipo de pacientes, tenemos que ver cómo está su función espermática, cómo está su función hepática, que es los primeros signos y síntomas, y por eso mandamos a realizar lo que es un eco abdominal para que nos ayuden a evaluar este tipo de alteraciones. Entonces, si nos encontramos solo, hígado graso y cirrosis, ¿no? Obviamente la medición de TGO y TGP será mediante parámetros de laboratorio. Entonces ahí podemos evaluar a un paciente que sea y cómo está su función hepática, ¿sí? Un eco testicular también es aconsejable para ver que no haya atrofia, ¿sí? Y recuperar este tipo de pacientes es muy complicado porque ya todo lo que sea hormonal es difícil de controlarlo, ¿no? Y como les mencioné, ¿cuál es el riesgo peor que este? Es que se relaciona con cáncer testicular y cáncer prostático, ¿sí? O sea, ese es el factor de riesgo mayor. En las mujeres, lo que sucede es algo que se llama androgenización, es decir, una mujer se va a parecer más a un hombre. Entonces, ¿qué va a tener? Crecimiento del vello facial, va a tener una calvicie de aspecto masculino, también se le va a caer el pelo, crecimiento anormal del clítoris, alteración del ciclo menstrual, y obviamente esto también llega a infertilidad, ¿sí? Y obviamente por el andrógeno también hay enronquecimiento de la voz o se vuelve una voz mucho más gruesa. Entonces, esa es una de las razones por la que no se debería dar ningún tipo de anabolizante, ¿no? Entonces,
Para hacer un recuento rápido y las pequeñas cosas que hay que saber es que anabólicos en toda su clase no pueden ser administrados por las razones que ya hemos mencionado. El más conocido es el clenbuterol y todo lo que son derivados de la testosterona y la androstendiona, ¿sí? Todos estos metabolitos, eso lo determinarán, pero estos son los que generalmente se utilizan en el medio, ¿no? La siguiente, hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines y miméticos, ¿sí? Esta es la segunda que vamos a ver y que son muy importantes y cómo del ámbito de la medicina se traspasó al ámbito deportivo. Eritropoyetinas y agentes que afectan la eritropoiesis. Entonces, solo para dar una pequeña, el por qué nos ayuda la eritropoyetina. La eritropoyetina nos ayuda a la formación de glóbulos rojos. El glóbulo rojo, la función, como saben, la mayor función del glóbulo rojo mediante la hemoglobina es el transporte de oxígeno. Y al haber mayor glóbulo rojo, mayor cantidad de oxígeno, como habíamos mencionado que la energía se obtiene a través del oxígeno, nos ayuda a tener un mayor rendimiento deportivo. Entonces, ¿cuáles tenemos dentro de estos agentes? Tenemos agonistas de los receptores de la eritropoyetina, factor inducible de agentes activadores del factor inducible por hipoxia, inhibidores GATA, inhibidor TGF y agonistas de la reparación innata. Y esta es la más importante. EPO, eritropoyetina. Las personas que... ¿Dónde se utiliza EPO? La EPO la utilizan los hematólogos, entonces obviamente fue dada está utilizada en el área de hematología, cuando presentan una anemia severa que no responde, que es ferropriva y que no responde a la administración de hierro. Entonces se extiende los hematólogos utilizan esta sustancia que se llama eritropoyetina. Esto existe en el país, se compra en cualquier lugar, en cualquier farmacia, pero esto es manejado por los hematólogos para tratar anemias severas, por decirlo en forma general. Entonces, y esto se lo puede utilizar, y esto también. Entonces, ¿qué suele decir al deportista? El deportista fue doping positivo para EPO, quiere decir para eritropoyetina, ¿sí? Entonces, también existen ciclos donde utilizan la EPO y 6 meses antes, pero bueno, no es tema de la charla de ahora, ¿no? Entonces, esta es la más conocida. Esta la tenemos en nuestro medio y las personas se inyectan eritropoyetina, ¿sí? Los agentes activadores del factor inducible por hipoxia, esto no se tiene mucha información en nuestro país, entonces no lo vamos a tomar. Vamos a otra familia que también es importante. Hormonas peptídicas y los factores de liberación. Gonadotropina coriónica humana, hormona luteinizante y sus factores de liberación, corticotrofinas y factores de liberación, hormona de crecimiento y los factores de liberación. Ya vamos a verles cuáles son. Por si acaso, gonadotrofina coriónica. ¿Les suena? Es la HCG, ¿sí? Entonces, aquí las personas que son en el ámbito de la medicina sabrán que la beta-HCG es la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Entonces, ¿para qué nos libera esto? En años anteriores, décadas anteriores, las mujeres al estar en estado de embarazo se veía que aumentaban su rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué solían hacer? Muy éticamente totalmente cuestionado lo que pasaba hace épocas, en décadas anteriores. Se embarazaban, tenían la producción y toda la producción hormonal, aparte de la beta-HCG, aumentaban su rendimiento, entrenaban, abortaban. Entonces, tenían influjo hormonal y después abortaban. Se embarazaban, abortaban y así durante todo el ciclo.
embarazo, aborto, para mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué y cómo se lo utilizaba antes? ¿Sí? Hormona de crecimiento, la famosa hormona de crecimiento y con su factor de liberación, que es el IGF-1. Hormona de crecimiento y el IGF-1 también se encuentran. Entonces, ¿dónde utilizamos esta hormona de crecimiento y los factores de liberación? ¿Y esto dónde se utiliza? ¿Cuándo persiste? Esto lo utilizan endocrino pediatras también, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar problemas de talla baja. O sea, entonces, esto es para que sepan de dónde se puede obtener este tipo de sustancias que se pueden ser considerados como doping. Entonces, ¿esto lo utilizan las personas? Sí. Cuando el niño está talla baja, debajo del percentil 3 y donde han hecho sin número de pruebas y que iría bien con el tratamiento de estas sustancias, ¿no? Aquí algo que, como no anécdota, sino como información, es que esto utilizó Lionel Messi. Cuando conversaban y sabían decir que Messi recibió un tratamiento en el Fútbol Club Barcelona para caer, o sea, sí, él tenía una deficiencia de hormona de crecimiento y le inyectaron ciclos de IGF-1. ¿Sí? Esto es sustancia extremadamente cara, pero existe. La hormona de crecimiento también existe, pero la más metabólicamente activa es la IGF-1, ¿no? Esto, como ya vimos, todo lo que venga del hormonal utilizante, o si no, también considerada como la LH, también son contraindicados, ¿sí? Todo lo que venga del ACTH y los factores de liberación, es decir, el ACTH también se relaciona con todo lo que es la producción de corticoides, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son los corticoides y el cortisol. ¿Sí? Entonces, como ya habíamos mencionado, hormona de crecimiento. Las hormonas que liberan desde hipotálamos, que son los análogos y de la GHRH, ¿sí? Son sustancias prohibidas para el deporte. Y lo que habíamos mencionado, todos los factores de crecimiento son considerados como doping. ¿Sí? Eso de los medicamentos que están totalmente prohibidos de la utilización. Entonces, para recordarlo, son insulina, ¿sí? Insulina, hormona de crecimiento, epoeritropoyetina, hormona de crecimiento, y todos los esteroides anabolizantes. Y estas son otras sustancias que también se utilizan, solo para dar todo lo que son beta-2 selectivos, ¿sí? ¿Cuáles son los más frecuentes? Desde el salbutamol y el formoterol y el salmeterol, ¿sí? Entonces, el salbutamol por inhalación tiene una dosis máxima de 1.600 microgramos por 24 horas en dosis divididas que no excedan los 800 miligramos. Ojo, pero esto tiene que venir con una autorización. Bueno, los médicos ya sabrán que los agonistas beta-2 lo que hacen es una broncodilatación, entonces misma lógica, ¿no? Al momento que tú realizas una broncodilatación, hay mayor entrada de oxígeno, el glóbulo rojo lo transportará a los tejidos y podrá ser utilizado para la obtención de energía y para mejorar la resistencia cardiovascular, ¿sí? Pero obviamente tú una persona asmática no le vas a decir, practicas deporte, no puedes medicarte salbutamol, pero tiene que venir mediante una autorización. Entonces aquí para dar la autorización la persona pasará por una espirometría, un certificado médico donde que se demuestre que existe esta patología previa, que generalmente va a ser el asma, entonces ahí sí podrá esta persona consumir salbutamol. Pero si no es una persona que no tiene asma, es una persona que no tiene ninguna patología y se encuentra una concentración de salbutamol y es considerado dopaje y será asimismo sancionada
para la práctica deportiva. Este es, obviamente, el albuterol y el salbutamol son los más importantes y la terbutalina también. Y la terbutalina son los dos broncodilatadores que se encuentran en nuestro país, que se lo administra. Entonces, ojo, no se olviden que el salbutamol y la terbutalina son consideradas sustancias de dopaje. Y los de S4 que son moduladores hormonales y metabólicos. ¿Sí? Sustancias que inhiben a la aromatasa. Estos son medicamentos que se utilizan para el cáncer de mama. Entonces, también son considerados como sustancias de doping, ¿no? Sustancias antiestrogénicas y agentes que bloquean la lactina. Estas inhibiciones de la aromatasa, como les mencionamos, se utilizan cuando se presenta cáncer de mama, ¿sí? El famoso tamoxifeno. Son moduladores selectivos de los receptores de los estrógenos. Esto también se utiliza bastante en lo que es el ámbito de la ginecología. Y el clomifeno, que son sustancias antiestrogénicas, también son utilizados ampliamente en el ámbito de la ginecología. Principalmente todos estos utilizados para el control y tratamiento de algún tipo de cáncer. Esto no los vamos a abordar porque son sustancias que no son muy usuales, ¿no? Y lo que mencionamos, agentes que enmascaran la presencia de sustancias de doping, como pueden ser los diuréticos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Tú al utilizar un diurético, obviamente, fuerzas la producción de orina, hay eliminación de metabolitos y obviamente podría eliminarse de una forma así el metabolito propiamente que es considerado como doping. Entonces, igual, si en tu prueba antidopaje encuentran la presencia de diuréticos, también es considerado doping. También ampliamente conocido la acetazolamida, amilorida y todos los diuréticos tiacídicos, ¿no? Clorotiacido y hidroclorotiacido. Todos estos utilizados, ¿para qué generalmente se utiliza a estos medicamentos? No es motivo de la charla, pero esto generalmente se va a utilizar para los tratamientos coadyuvantes en el tratamiento de la hipertensión arterial y obviamente para controlar algún tipo de edema, ¿sí? Edema generalizado y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, esto también son para lo que realmente se utiliza, pero en el ámbito del deporte y en el ámbito del doping se utiliza para eliminar los metabolitos y así evitar de que sea detectada en estas sustancias. También son considerados como sustancias de dopaje. Algo que también suele suceder. Entonces, eso en relación a los fármacos que son, ya vamos a hablar de otros pocos más, de los fármacos propiamente que son considerados doping. Algo que también se puede ser considerado doping son las famosas transfusiones. Sí, eso también suele pasar bastante, que se transfunden sangre, se pasan paquetes globulares para, como habíamos mencionado, aumento de glóbulos rojos, aumento del transporte de oxígeno y mejora el rendimiento, ¿sí? Ya. Y hay algunas sustancias que están prohibidas durante la competición. Entonces, estimulantes, esto también es importante. ¿Cuáles son los estimulantes? Vamos a tener la efedrina, las anfetaminas, la cocaína y el metilfenidato. ¿Dónde ustedes han de haber escuchado principalmente que existe la efedrina? Bueno, la cocaína, obviamente, si hay algún tipo de droga que ya está siendo consumida por el propio voluntariamente, pero la efedrina también se encuentra y que puede ser, sin quererlo, por decirlo así, en los famosos antigripales. ¿Por qué? Porque un antigripal generalmente tiene efedrina y pseudoefedrina. Entonces, eso ya es considerado. Por eso un deportista o una persona que vaya a hacer una competencia, federado, representante de Ecuador y cosas por el estilo, no les den antigripales, no pueden, ¿sí? Porque estas generalmente
tienen efedrina, ¿no? Narcóticos también son considerados agentes que durante la competencia van a hacer doping. Como el fentanilo, las personas que trabajan en el ámbito de anestesiología y terapia del dolor saben que el fentanilo y todos estos todos derivados de los opioides, como el fentanilo, morfina y la oxicodona, son considerados también sustancias de doping, ¿no? Esto generalmente, ¿para qué se utiliza? Para el tratamiento y control del dolor, entre otras cosas, ¿no? Esto que también suelen preguntar bastante, ¿y el cannabinoide también es considerado doping? Sí. La marihuana, el tetrahidrocannabinoide, está considerado como sustancia de doping. Algo que también suelen preguntar tanto de corticoides y de este tipo de cosas es sustancias de aplicación local, es decir, las pomadas y cosas por el estilo, también entra como doping. Esto depende mucho de su porcentaje de absorción. Entonces, dependiendo cuánto sea la absorción que va a estar en sangre o en orina donde que se hace la prueba, será considerado doping o no doping. Y lo que habíamos mencionado, presencia de glucocorticoides. Todo el mundo ha utilizado, todo el mundo ha visto lo que son los corticoides. Sí, estos también son. ¿Para qué se utiliza? Bueno, entre algunas cosas, principalmente lo que es alergia, también para lo que es control del dolor y generalmente lo que son glucocorticoides, dexametasona, hidrocortisona y prednisona están contraindicados y son sustancias que son consideradas antidopaje, ¿sí? El alcohol también es considerado antidopaje en algunos deportes, ¿sí? Y los beta bloqueadores que también son para hipertensión o en migrañas, también son utilizados y son considerados como doping, por ejemplo, en actividades de precisión, como pues el tiro con arco, el tiro deportivo y cosas por el estilo. Todo lo que necesita precisión es considerado el beta bloqueador como sustancia de dopaje. Entonces, estas son las sustancias más frecuentes que son consideradas como dopaje. Eso nada más. No sé, ¿alguna pregunta? Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Por acá nos dejan justamente, bueno, algunas inquietudes. Nos dicen, doctor, una duda, usted hablaba de la sarcopenia en la creatina. ¿Puede ser utilizada en niños? A ver, la sarcopenia en sí es definida como la pérdida de masa muscular, ¿sí? En un niño, para que tú puedas medir masa muscular y ver que hay disminución de la masa muscular, salvo que lo hagas mediante DEXA, no habría. Si me están hablando por disminución de peso, disminución de talla, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero, por ejemplo, que un niño presente sarcopenia, salvo que sea alguna enfermedad específica, es muy poco frecuente que un niño tenga sarcopenia. Ojo, teniendo en cuenta que sarcopenia es la disminución de la masa muscular. No hay que confundir lo que es sarcopenia con disminución de peso y que eso también es, bueno, esto ya como médicos ya lo saben mucho, lo que es bajo peso, bajo talla y que todo es alimentación. Por eso está en contra de multivitamínicos y suplementación. Ojo, por eso son suplementos. Todos estos son considerados suplementos. Quiere decir, va a suplementar a la falta de algún aporte. Si tienen una buena alimentación, no tienen por qué utilizar ningún tipo de suplemento. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos para la siguiente pregunta, mientras verificamos en caso de que exista alguna duda de inquietud adicional. Por acá justamente nos estaban levantando la mano, vamos a dar el paso precisamente a quien nos ayudó, la licenciada Esther Campoverde. Les vamos a solicitar, por favor, que nos ayude habilitando su micrófono nuevamente. Muchas gracias para dar paso a su inquietud. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. La pregunta que yo quería hacer en relación a lo que es la creatinina en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿qué efecto tiene en lo que es la creatinina? A ver. Muchas gracias. Ya, muy buenas tardes. Ya, bueno, también aclarando un poquito, ¿no? La creatinina
son productos de desechos nitrogenados que van a ser eliminados por la orina, obviamente. Y bueno, para complementar la pregunta, el nivel de creatinina cuando se tiene elevado, va a estar en una persona insuficiente renal, la creatinina va a estar elevada. Ojo, una cosa es la creatinina y otra cosa es la creatina, pero sí, en pacientes que tienen insuficiencia renal, sea insuficiencia renal aguda, prerrenal o insuficiencia renal crónica, no se puede administrar creatina. Eso está, o sea, no se puede administrar de una forma desmesurada. Es decir, esa se tiene que hacer un cálculo mucho más específico, pero sí, sí se puede administrar en pacientes. ¿Qué va a suceder? Que aumente sus niveles de creatinina. Sí puede demostrar que el nivel de creatinina analizado en laboratorio va a aumentar, pero no va a causar un deterioro mayor de la función renal. Perfecto, muchísimas gracias. Nos despedimos con esta última pregunta de Katy Kishpe. Nos dice, si un deportista está gripado, ¿lo recomendado sería dejarlo participar o no? Ya, si un deportista está gripado, bueno, eso no mencioné. Ya. Entonces, estas son las prohibidas, ¿no? Entonces, dentro de las no prohibidas, paracetamol y los AINES sí pueden ser consumidos. Es decir, tú tienes un paciente agripado, está un poco dolorido, ¿puedes darle paracetamol? Sí. ¿Y va a poder participar? Sí. Viceversa, está con una faringitis viral y está con una faringitis y lo quieres medicar, darle ibuprofeno, sí. ¿Quieres darle naproxeno? Sí puede. Todos los AINES están permitidos, ¿sí? El problema es con el antigripal, porque el antigripal generalmente te viene asociado con pseudoefedrina. Ya paracetamol más pseudoefedrina más levocetiricina. Entonces ya viene contaminado, entonces no puede, ¿sí? El resto de medicamentos sí puede. Es decir, el paciente como está gripado, tiene una faringitis bacteriana, estreptocócica, necesita una penicilina benzatínica, le puedes colocar, sí. No está dentro de sustancias prohibidas. Y pueden participar, participan, no pasa nada. Perfecto, muy amable, muchas gracias, doctor Paul. Y bueno, de esta forma estamos en la parte final. La verdad, gustosos de haber compartido con usted. Si nos podría dejar un último mensaje, doctor Paul, para cerrar esta primera charla. Abrimos la segunda semana con su participación. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido y cuáles serían esas últimas palabras, el último mensaje que nos pueda usted dejar en esta noche. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Solo mencionarles de que la ayuda ergogénica y el doping tiene que ser manejado por un profesional para que no caigan en esos errores. Y lo que siempre les voy a decir, una persona, si tiene una buena alimentación, un correcto programa de ejercicio, no necesita ningún tipo de ayuda ergogénica, ¿sí? Entonces basta con una alimentación adecuada, bien distribuida de lo que es hidratos, proteínas y lípidos. No necesita consumir ningún tipo de ayuda ergogénica, ¿no? Ni vitamina C, ni megadosis, que eso es controversial, que será para otro tema. Eso nada más. Hasta mañana, que les vaya bien. Perfecto, muy amable, doctor Paul. A la distancia, puedes mandar un abrazo. Gracias por haber compartido con nosotros en esta parte inicial de esta segunda semana, ¿no? De este gran evento que le hemos venido compartiendo a lo largo de estos días, de este segundo seminario internacional de actualización de farmacología para el personal sanitario. A la distancia, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta una próxima, doctor Paul. Muy amable. Hasta mañana, que le vaya bien. Gracias. Por acá también nos dejan nuestros mensajes de felicitación para todos ustedes, amigos. Bueno, pues vamos a estar dando paso en poco a nuestra siguiente conferencia también. Vamos a estar recordándoles que todo este material lo van a poder encontrar grabado en sus aulas virtuales, gracias a cada una de las personas que se han sumado a esta iniciativa. Vamos a estar arrancando dentro de pocos minutos nuestra siguiente conferencia. Gracias a todos ustedes y nos vemos en poco.